Estamos con Roberto Pianelli. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. Hola, ¿cómo te va? Bueno, ya nos vamos a la tarifa de 3,50. ¿Vamos a tener un subte para pocos? Desgraciadamente ese es el proyecto del gobierno de la ciudad, claramente. Un subte para pocos, un subte expulsivo de los sectores que vienen a trabajar, sobre todo los bonaerenses, sobre todo los que tienen que tomar 2 o 3 medios de transporte. Imagínate que si vos venís con un colectivo, venís con un tren, seguís una parada más y tomás otro colectivo, pues te va a salir la mitad. Es sencillo. Y si encima tenés el proyecto de sobre la línea C hacer carriles exclusivos para colectivos, porque no son metrobuses, son carriles exclusivos para colectivos, entonces la C que se alimenta, la gente que baja en Constitución y la gente que baja de Retiro del ferrocarril, si le pones colectivos que van a demorar más o menos lo mismo que el subte, porque van a tener carriles exclusivos, hago la mitad de precio subsidiado por el gobierno nacional y vos lo pones el doble, y lo que querés es que baje la cantidad de caudal de pasajeros. Objetivamente, lo que no hizo el macrismo, que había dicho hace 5 años que había que extender la línea, hacerla más grande, 10 kilómetros por año, no hizo nada de eso, hizo 400 metros. Bueno, la resolución que le encontró ese problema es expulsar a la gente del subterráneo y que vaya al transporte colectivo, que es más contaminante, que es más peligroso, bueno, todo lo que todos sabemos. Ahora, a ver, Macri dice, bueno, el subsidio lo daba el gobierno nacional, nos lo sacaron y nosotros no tenemos plata. La verdad es que, en general, los gobernadores tampoco subsidian el transporte. No, pero la verdad es que acá en la legislatura, en diciembre, cuando se votaba la ley del traspaso, acordemos, tuvimos un año, hubo un año donde aceptó el subte, lo aumentó 127% y después dijo, lo devuelvo. Estuvimos un año, fue el año más conflictivo de nuestra vida, lo vamos a recordar todos los que trabajamos ahí porque fue el peor año de nuestra vida. Ahora, a fin de año hubo una reunión de la legislatura, se discutió, se votó una ley, presentaron una ley, por suerte pudimos frenar porque era una ley violentísima contra los trabajadores, que limitaba. Ahora, el macrismo planteaba un tema central, queremos plata para poder sostenerlo. Entonces le quería poner impuesto, acordate, a los hidrocarburos, sí, que no se le permitió, pero dijo, sin plata no lo agarro. Y efectivamente, todos los legisladores le votaron fondos para subsidiar el subterráneo, el doble de lo que pedía. Se aumentó las partidas que viene de AUSA para el subterráneo, el impuesto a los autos de alta gama, sí, se aumentó, se hizo impuesto al sellado. Es decir, ellos van a recaudar un montón de dinero, con lo cual tranquilamente podían subsidiarlo. Pero vamos al problema más de fondo. ¿En base a qué aumenta la tarifa? Una de las cosas que se votó en diciembre es que tenía que haber una auditoría financiera y contable de Metrovía. Nosotros fuimos a la auditoría de la ciudad, preguntamos, porque para colaborar, siempre decir, a ver qué podemos ayudar. Y todavía no empezamos a hacer nada, ni está proyectado a hacer nada. Es decir, si aumenta la tarifa, se habla de una tarifa que en realidad no se conoce cuál es, porque creerle a Metrovías lo que te dice en relación al valor de la tarifa, Metrovías está denunciada ante la Comisión Nacional de Valores, precisamente por fraguar los balances, está denunciada por legisladores y está denunciada por nosotros durante todos estos años. Digo, había que hacer la auditoría, habría que primero definir cuál es el valor real y en base a eso, qué se va a subsidiar, si se va a subsidiar y cuánto. Para eso estaban los recursos. Bueno, nada de eso se obvió todo eso y decidieron aumentarlo. Yo creo que más que un problema financiero es un problema político, profundamente político. Hay una decisión política de expulsar del sistema de subterráneo a un sector social determinado, que es el que viene, los bonaerenses, que toman 2 o 3 colectivos y que suben para ir a trabajar al subterráneo. Ahora, vos que conocés otros subtes del mundo, 3,50 comparado con lo que cuestan el subte en los países de la región, ¿es caro, barato? Según, por ejemplo, vos tenés un subterráneo como el de, por ejemplo, estuvimos hablando de región de Venezuela. Sí. Venezuela es baratísimo, sale 25 centavos de lo que salía acá, 25 centavos de dólar. No, de dólar no, de peso argentino. Sí, es baratísimo. Vos tenés subtes que son más caros y que tienen mucho mayor cantidad de kilómetros. Por ejemplo, el de Chile, que es más caro, pero tiene 100 kilómetros, tiene 50. El argentino, 48, menos de 50. Vos tenés subte, por ejemplo, en Irán. El subte de Irán sale 0,05 centavos. Es regalo y tiene 100 kilómetros de subte. Es decir, según donde lo midas. Porque tiene que ver también con las políticas que tienen. Por eso, ¿es caro en relación a qué, 3,50? A mí me parece caro en relación al poder adquisitivo de la gente, ¿no? Fundamentalmente, este es el primer problema. Segundo problema es que vos estás dando un subterráneo que tiene 50 kilómetros. No es un subterráneo que tiene, por ejemplo, el de México, que tiene 200 kilómetros, porque con el subterráneo recorres toda la ciudad. Tercero, no es un sistema de transporte nuestro que tienes boletos combinados, es decir, que vos con un pasaje bajás al subte, tomás el colectivo y tomás el tren, como por ejemplo es en Estados Unidos, es así. Entonces, y en la mayor parte de Europa. Entonces digo, es caro por el poder adquisitivo, es caro porque el servicio que brinda y es caro fundamentalmente porque no sabemos cuál es el valor real. Entonces, si no nos dicen cuál es el valor real, no hace la auditoría, todo es caro. Es más,
te voy a definir algo. El año pasado, cuando aumentaron el 127%, si vos medís la cantidad de pasajeros, bajaron 300.000 pasajeros diarios, no es que no pasó nada, bajaron 300.000 pasajeros diarios. Si vos hubieras puesto esos 300.000 pasajeros, se hubieran mantenido a la tarifa $1,10, hubieran recaudado lo mismo. Lo mismo que recaudaron sin esos 300.000 a $2,50. Vamos a decirlo de nuevo para que la gente entienda. Vos decís, se subió la tarifa, como viajó menos gente, se recaudó menos. Si hubiera viajado la misma cantidad de gente con la tarifa vieja, hubieran recaudado lo mismo. Lo mismo, similares. Así que dejaste la gente afuera y recaudaste. Claro, exactamente. Y eso te puede volver a pasar ahora. Seguro. El problema es cuánta gente va a poder dejar a gente afuera, porque vos también tenés que entender de que la gente tiene que entender que hay gente que es cautiva del subte, no tiene otra alternativa. Tiene que tomar el subte sí o sí, entonces ese tipo lo va a tener que pagar, quiera o no quiera, porque no tiene un colectivo que lo lleve al lugar donde tiene que ir. A mí lo que me pasa es que ni en colectivo ni en nada puedo andar por arriba de la ciudad, porque no te podés mover, un día no queda todo así. Bueno, eso es un problema mucho más de fondo. No hay política de transporte, no hay gran ciudad en el mundo, importante, mucho más chicas que lo que es Buenos Aires. Digo, Madrid tiene la misma cantidad de habitantes, tiene 250 kilómetros de subte y siguen haciendo subte. San Pablo, Brasil tiene cinco estados que tienen subte, no es uno, 5 estados que tienen subte. Es decir, la tendencia en todas las grandes ciudades es pasar los usuarios, es decir, los tipos que van a viajar que vayan por abajo, a hacer subterráneo. En la Argentina, estos años, los 5 años, se hicieron 400 metros de subte, cuando habían prometido 10 kilómetros por año. Digo, no digo que hubieran hecho 10 kilómetros, 2 kilómetros. Con 2 kilómetros hubiéramos estado mucho mejor. Por lo menos se hubiera avanzado, por lo menos dentro de la capital federal, se hubiera podido viajar en el subte. Hoy no es así. Hay barrios enteros que no llega al subte. No llega a Matadero, no llega a Paternal, no llega a Liniers, no llega a un montón de lugares. Inclusive hay estaciones que están terminadas y que tampoco se inauguran, como es el caso de Nazca y de Flores, que con la inauguración de la línea A ni se inauguraron esas estaciones porque no había la cantidad de trenes, como las de la B, las dos que están planteadas, Juan Manuel de Rosa y la otra que no recuerdo el nombre, son 2 que están terminadas y que no las inauguraron. Sinceramente, es decir, la política hacia el subterráneo es una política de boicotearlo, claramente de boicotearlo, y de desarrollar un negocio privado que es el de los colectivos, porque lo que están haciendo es inversiones de parte del Estado para que colectivos, que son empresas privadas, anden más rápido y aumente precisamente su ganancia. Sí. Ahora, ¿ustedes están haciendo algún movimiento, alguna forma de evitarlo? Vos lo das por hecho que lo van a subir a 3,50. Digo, no. Esperemos que no. Mira, yo estuve en la audiencia pública y me sentí un gil. Sí. Por eso digo, estas audiencia pública la audiencia pública se hizo el mismo día que se abrió la sesión en la legislatura porteña y en el Congreso de la Nación. Se hizo en el mismo momento que había otra audiencia pública por el aumento de las tarifas de los autopistas. Encima, como se había notado mucha gente, porque a pesar de que ocultaron cuando se dio la audiencia pública, hubo 250 personas que se anotaron para hablar. Tuvimos que seguirlo un sábado. Bueno, desastre. Nosotros esperamos hasta el último momento, estamos juntando firmas, estamos hablando con organizaciones para tratar de frenarlo. La vemos difícil, hubo un intento de la legislatura y no se pudo hacer. Esperemos que recapaciten. Muchas gracias, Roberto. No, gracias a vos. Empezamos el programa diciendo que se había ido Chávez, el primer impulsor de esta integración regional que mejoró el nivel de vida de toda Latinoamérica. ¿Y qué pasaba? Si se podía seguir sin Chávez, sin Kirchner, que ya no están con nosotros, con Lula, que ya no es presidente, y lo fuimos hablando durante todo el programa, y tuvimos la suerte de tenerlo a Pedro Briguer, al que todos ustedes deben conocer, y a Rafael Folonier, que por ahí muchos lo conocieron hoy, pero habrán visto el conocimiento que tenía de Chávez, de Kirchner y toda la integración regional. Y ellos dos, en esta charla que tuvimos entre los tres, los dos especialistas dijeron que lo que están viendo es que sí, es que puede seguir esta integración hacia el mismo lado, digo, ¿no? Hacia una sociedad más justa, por el movimiento que hay en la sociedad, porque han visto que esto caló en la sociedad y que hay millones y millones de latinoamericanos que quieren eso. Bueno, habrá que verlo. En Brasil hubo un muy buen reemplazo de Lula, también en Argentina. Vamos a ver qué pasa en Venezuela. Ojalá. Se terminó Economía Política. Nos vemos la semana que viene, como siempre, el domingo, a las 23 horas, acá, en C5N. Chao.